Amables televidentes de Teleboyacá, hoy iniciando el año a nivel de televisión con su programa Convivencia Ciudadana. Hoy es el primer programa y esperamos estar con ustedes todo el año con la bendición de Dios. Soy Byron Mejía Cardona, presentador y director de Convivencia Ciudadana. Y hoy me enorgullece, como siempre, presentar a mi amiga de ser, que ahí está siempre comprometida con nosotros, a Jessica. Jessica, bienvenida. ¿Cómo le parece este 2018 ya aquí en Teleboyacá? Hola Byron, feliz y dichosa de nuevo de compartir con ustedes acá en Teleboyacá. Y un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Y como siempre, aquí sacándola del estadio, hace un año, pues va para un año, porque iniciamos a mediados del año pasado. Comenzó con nosotros el doctor Julio Antonio Obando Sánchez. Y él tiene esta característica, amables televidentes: inicia, continúa y cerró el año anterior, exactamente en diciembre, también el programa Convivencia Ciudadana, tanto en televisión como en radio. Doctor Julio Antonio Obando Sánchez, gracias y bienvenido por estar con nosotros. Muchas gracias, Byron, por la invitación, y le agradezco la oportunidad tanto de haber cerrado el año pasado como ahorita de abrir otro año lleno de expectativas y con temas tan interesantes como el que vamos a manejar hoy. Sí, señor. Jessica, yo siempre he sido, y bueno, gracias a Dios he sido muy metódico, muy habilidoso en esto, no le saco el cuerpo a ningún tema. Pero yo siempre me reúno con los invitados y con usted y empezamos a observar qué es lo que está de moda. Y atención con esto, lo voy a decir de una manera muy coloquial. Mucho matrimonio, pero yo creo que las parejas separadas o las parejas que están viviendo maluco no tenemos escenario. Yo creo que ni en el estadio no cabe. Y es un estadio, mejor dicho, con una amplitud, una capacidad inmensa, pero no va a haber estadio que quepan todas estas personas. ¿Cómo le parece? Es verdad, Byron, infortunadamente tenemos mucha falencia ante este tema. Ya ustedes sabrán de qué vamos a empezar hablando, con un hombre máster en la materia, y vamos a hablar, amigos televidentes, del matrimonio. Todos los que nos están viendo allá, el matrimonio. Nada más y nada menos. Doctor Julio Antonio, para poder esglosar, para poder hablar concretamente del matrimonio, ¿cuál es el origen? ¿Qué es el origen? ¿De dónde viene esto del matrimonio? Bueno, la naturaleza del ser humano, usted sabe que es de vivir, mantener una convivencia en comunidad. El hombre no puede estar solo. Y lógicamente con el fin de preservar la raza humana y de procrear. Entonces surge esta figura del matrimonio que es traída a nuestra Constitución. Tiene consagración constitucional, se encuentra en el artículo 42, más exactamente de la Constitución Nacional. Pero este artículo hace referencia inicialmente al tema, a la palabra de familia, y nos la define como un conjunto de personas que se hayan vinculadas por el matrimonio. Entonces allí es donde aparece la palabra matrimonio, surge esta palabra matrimonio, o por la filiación. Ahí es donde aparece en la Constitución. Hay gente que charla demasiado y dice que matrimonio, y que vienen esas últimas palabras del mejor dicho. Entonces, lo que yo sí quiero decir es que, a ver, Jessica, usted que ha estado conmigo en tantos programas, yo soy generador de conciliación, de conciliar, pero yo no conciliaría cuando una persona vive mal en un hogar. Y lo grave es, y ustedes saben que nos están viendo, que soy muy directo, le tengo incluso cierto temor a los matrimonios pomposos, esos que, mejor dicho, uy, qué elegancia, qué belleza. Pero en la comisaría familia van, mejor dicho, con un genio que se baja toda la pomposidad. Yo diría, y quiero mandar un mensaje no religioso sino muy espiritual: lo que no esté ante los ojos de Dios no existe. Puede haber mucho, y el matrimonio es un ritual, lo quiero llamar así respetuosamente, y donde la gente, todos queremos estar bien peinados, el mejor vestido, un carro elegante, y la gente dice tan lindo y tiran arroz. En la separación, ¿qué tirarán? La pregunta es, de ese matrimonio, ¿qué es? Si el origen, que ya incluso la Constitución en su artículo 42. Bueno, ¿qué es el matrimonio? Antes de definirlo, podemos decir lo siguiente: el matrimonio se constituye por un vínculo que puede ser natural o jurídico. Sí.
Ahí es donde empieza pues el tema del matrimonio. O por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer el matrimonio. O la voluntad responsable de conformarlo. El matrimonio tiene una definición muy importante. El matrimonio se encuentra definido en el Código Civil como un contrato. Eso. ¿Sí? Es un contrato entre dos personas, en este caso un hombre y una mujer, para tres aspectos fundamentales. Uno, que es la convivencia. Empezar una convivencia entre esas dos personas. Un segundo aspecto que es el de procrear. Y un tercer aspecto que es el de ayudarse mutuamente. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Para realizar un matrimonio, ¿cuáles son los requisitos? Eso. Bueno, esa pregunta es muy importante, Jessica. ¿Otra vez del estadio? ¿Qué? ¿La sacó? Ave María, porque Yo nunca es la he sacado del que, estadio. porque es que muchas personas piensan que me voy a casar y eso es solamente la decisión y ya. Bueno, como acto jurídico que es el matrimonio, requiere para poderse celebrar, se requiere de unos requisitos de existencia y otros requisitos que denominamos de validez. Vamos a hablar de los requisitos de existencia. Para que el acto jurídico exista, se necesita primero que todo que los dos contrayentes, la pareja, sean personas capaces. Cuando yo hablo de capacidad, hablo de capacidad legal, es decir, que dos personas sean mayores de edad como consagra la Constitución, mayores de 18 años. En el evento de que sean menores adultos, lo puede contraer el hombre de 14 años y la mujer de 12 años. Pero hay un inconveniente, que tiene que estar autorizado por los padres o por el tutor o curador. Bueno, a mí me surge una pregunta, Byron, es increíble, pues para mí son unos niños, una mujer de 12 años y un hombre de 14 años aún son unos niños. ¿Estos matrimonios son comunes, doctor? ¿Eso qué pregunta? Son comunes. Bueno, por eso es que el mismo acto jurídico exige que las personas sean capaces. Si no tienen capacidad legal, es decir, no están en esa edad, lo pueden hacer con el permiso de los padres y los tutores. Si no tienen el permiso, ese matrimonio es inexistente. No, por eso, pero incluso Jessica dice, ¿qué tan común es? Pues yo creo que se ve, pero no es demasiadamente común. Byron, yo nunca he Lo que pasa visto es que, eso. mira, no, yo sí conozco casos y bueno que hiciste mención. Sobre todo que algo que a mí me pone triste es cuando estas jovencitas están en embarazo y creen que ir al matrimonio, entonces con eso se subsanan, se van a librar, se van a salvar, qué sé yo, como ya lo quieran tomar. Y lo grave es que cuando ya tienen el bebé, incluso se han deteriorado ostensiblemente esa relación. El doctor dice algo muy interesante. Lo que pasa es que incluso a mí me pone triste cuando veo que la gente se preocupa más por la fiesta. Porque es que eso sí es común. Mire que usted habla de que es común y que es normal. Es más común cuando dicen me voy a peinar así, el vestido va a ser así y todo esto. Es porque eso es sociedad. Pero pocos están en esos momentos conscientes. Primero, del amor verdadero que se siente hacia alguien. Y segundo, que viene lo civil, que es un contrato. Y ahí vienen las consecuencias, ¿cierto, doctor? Es correcto, sí. En ese sentido, para poder contraer matrimonio, lógicamente, si es por el rito civil, puede que sea ante el juez civil municipal o ante el notario. Tiene que necesariamente exigir el permiso de los padres para poderlo celebrar válidamente. Mientras no tengan ese permiso, no lo puede celebrar. Y ahora vamos donde el notario de la vecindad también tiene que exigir para que se reúnan los requisitos, ¿ya? Entonces, por eso es que los menores adultos
las personas menores entre de los 12 años la mujer y 14 el hombre, ¿sí? Para poder contraer el matrimonio, pues ya sea por lo civil o por el rito religioso, tienen que tener la autorización del curador. ¿Por qué? Porque ellos no tienen capacidad legal. ¿Sí? Esa es una nulidad que se sanea con el tiempo. Como no tienen capacidad, tienen que estar autorizados por el tutor o el curador o los padres. Conozco un caso que nos tocó atender, también otro matrimonio mexicano. Yo los denomino entre comillas el carrazo, el carruaje, el vestido que yo soñaba y todas esas cuestiones. Y resulta que el notario que casó a estas personas, el notario era falso. La intencionalidad que tenía era el hombre en quedar participar de unos bienes que tiene la muchacha. Ahí ya usted más que nosotros sabe la respuesta. Comprobaron que el notario era falso. Ahí se cae el proceso. Esa es una nulidad, que lo vamos a ver más adelante en el programa. Esa es una nulidad del matrimonio. Viene la segunda parte respecto a la pregunta de Jessica, y es con referencia a los elementos de existencia del acto jurídico. En este caso vamos a hablar ya no de la capacidad, sino el consentimiento. Por eso es que en el matrimonio, ya sea en el rito civil o en el rito religioso, le exigen a los contrayentes que manifiesten de manera libre y voluntaria si desean contraer matrimonio. Se aceptan. ¿Sí? Si aceptan contraer matrimonio. Puede que sean menores adultos y que se estén casando con el permiso de los padres, del tutor o del curador. Pero si manifiestan que no desean casarse, ese matrimonio no existe, no es válido. Bueno, hablamos de una doctrina de la ley, o sea, lo legal y lo religioso, ¿cierto? Sería muy bueno como ahí aclarar un poco más eso. Esa doctrina. Bueno, esto al respecto hay lo siguiente, sí, es que hay varias definiciones del matrimonio. Por ejemplo, la ley, en este caso el Código Civil, no lo define como un contrato, pero la doctrina, cuando yo hablo de la doctrina, hace referencia a los estudiosos del derecho que emiten su concepto diciendo o afirmando que el matrimonio es una institución y como institución también es un contrato. ¿Sí? Entonces viene el segundo concepto, ¿cierto? La doctrina dice que es una institución, la ley dice que es un contrato, y el tercero, que son el rito religioso, es un sacramento. Jessica, ¿cómo le parece? No, yo quedé anonadada con el tema del matrimonio entre adultos siendo niños. Lo voy a llamar así. Menores adultos. Exacto, los calificamos de menores adultos. Yo digo, Byron, que un matrimonio pues de estas dos personas, yo digo que se vería más como en la parte económica, ante los padres de ambas personas, me hago entender. Yo digo que una mamá que permita que su hija a los 12 años tome una decisión tan importante como es el matrimonio es porque hay dinero, infortunadamente, de por medio. Bueno, hay una situación. ¿Qué leyes regulan el matrimonio como tal? Bueno, al respecto tenemos que el matrimonio inicialmente está consagrado en nuestra Constitución y nos habla la Constitución de un rito civil, o se puede contraer por la ley, por lo civil, o que se puede traer por un rito religioso, pero también dejó la puerta abierta con el fin de, se podría decir, cobijar a las parejas que se encontraban unidas, conviviendo, pero no se encontraban bajo ningún rito religioso ni ningún rito civil. Entonces allí es donde surge la ley 25 de 1992, y esta ley es la que viene a regular todo lo que tiene que ver con el matrimonio, el divorcio y los bienes, con todo esto que conlleva
el rito perdón, el matrimonio, ¿cierto? Esa ley se encarga se encarga de reglamentar lo referente al matrimonio. Viene posteriormente otra ley, la ley 133 de 1994, y esta ley ya hace referencia a la libertad de culto. Y en la libertad de culto ya viene a consagrar todo lo que tiene que ver con el matrimonio católico, pero siempre conservando, o mejor dicho, aclarando que así se lleve a cabo el matrimonio católico, siempre se van a generar unos efectos civiles que van a ser regulados por la ley civil. Ahí es donde yo aplaudo la ley colombiana, sí. Porque es que si fuera solamente lo católico, es que es más, hay mucha gente se puede casar por lo católico, pero se le exige esa parte civil, porque es que puede ser lo mismo con todo el cariño y el respeto a los testigos de Jehová, a los cristianos, a los adventistas. Para eso yo vivo enamorado de esa parte, la parte civil, me hago entender, porque a usted le pueden echar la bendición y punto, y ya. Pero entonces, ¿qué le está diciendo la ley colombiana? Porque si no estaríamos siendo parcializados. Váyame a un momento apenas entrego de unos mensajes institucionales, algo que me llamó mucho la atención en esta Constitución del 91, algo que la Corte se hizo sentir sobre una cuestión acerca de la religión. Vamos más bien a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Teleboyacá. Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Y es porque ustedes saben que yo trabajo para una inspección de policía y esta semana tuvimos una demanda impresionante entre la inspección de policía y la comisaría de familia. Ahora que vamos a hablar, estoy haciendo un preámbulo sobre la violencia intrafamiliar, que es el pan de cada día. ¿Cómo una mujer que aguante tanto violencia intrafamiliar con un hombre le están quitando a los niños? Me gustó cómo se puso ya la ley y yo ahora les voy a contar cómo lo hace. Ah, usted es masoquista, ¿listo? Me le voy a llevar los niños para un hogar de paso. Y ahora hablamos sobre eso, porque la ley no va a permitir más, porque el artículo 44 es muy claro sobre el derecho que tienen los niños. Primero, segundo y tercero los niños. Ahora vamos a hablar de eso para que ustedes, cuando quieran, nos llamen a Convivencia Ciudadana y marquen el 300-597-7676. En las redes sociales, ¿cierto? Por YouTube,
Sí, por YouTube nos encuentran como Convivencia Ciudadana Teleboyacá, Facebook Convivencia Ciudadana Teleboyacá. Eso es. Mire qué tema tan candente, qué tema tan bueno. Jessica, pero ya hemos en ese hablado, orden de ideas, ¿cómo vamos? Sí, ya hemos hablado del matrimonio, pero ahora, doctor, ¿por qué no nos explica qué es la unión marital de hecho? O unión libre, esa es la que llaman, unión libre o unión marital de hecho. Sí, es correcto. La unión marital de hecho surge a raíz de la ley 54 del 90, de 1990, en atención a que el legislador se dio cuenta que ya las parejas no se estaban casando, no estaban contrayendo matrimonio ni civil ni por el rito religioso. Entonces estaba volviendo una nueva forma de conformar una familia y lógicamente con las mismas consecuencias de un matrimonio. ¿Cuáles son? Una sociedad, surge una sociedad, es una sociedad sui generis en la cual las dos personas se deben respeto y contraen derechos y obligaciones. Segunda, aparece o surge con esta unión marital de hecho, surge una sociedad patrimonial. Tercero, en esta unión marital de hecho también se conciben los hijos, entonces se empieza a conformar una familia y el Estado no la tenía regulada. Entonces anteriormente estas uniones maritales de hecho se hacía referencia como concubinato y posteriormente apareció la palabra de unión libre. Perdón, usted me hace acordar de algo entonces. Es como el aborto. Miren, me salgo un momento el contexto. ¿Cuántas mujeres han abortado en garajes? Entonces llega la ley y dice, y la Corte se pronuncia y dice más bien, se despenaliza para que precisamente las EPS, las clínicas, de todas maneras, es lo mismo. Usted dice algo muy bueno, a mí me encanta todo esto, ¿verdad, Jessica? Él dice, pues no están yendo al altar, ya no están yendo a la notaría, y la mayoría dicen, vámonos a convivir. Mire la ley, qué tan hermosa. Estas personas dicen, vamos a tener legal. Ahí usted con esa intervención abrió varias puertas. Bueno, oiga, ¿a qué le está? Vamos a la primera. La primera. Anteriormente, cuando una mujer quedaba embarazada, pues era una vergüenza para la familia, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué se buscaba? Tratar de ocultar ese hecho. Sí, ¿cierto? Señor. Y se recurría a las prácticas como de esa que usted acaba de mencionar, como es el aborto. Se recurrió a esa práctica. Posteriormente eso fue evolucionando. Ya es muy común que una mujer quede embarazada, así sea una persona soltera, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si esa persona en embarazo, esa mujer en embarazo, quiere ir al matrimonio, ¿sí? Quiere casarse, lógicamente que tiene que ser con los requisitos que reúne el acto jurídico, que exige el acto jurídico. El primero es capacidad, ¿cierto? Hablamos de capacidad. El segundo, consentimiento. El tercero, tiene que ser objeto y causa lícito, ¿cierto? Si la dama le dice al novio, es que estoy embarazada, ¿sí? Ahí no hay consentimiento libre de vicios. Ahí se está ejerciendo de pronto como una la fuerza. No, ahí hay dos vicios, uno que es error y el otro fuerza. Son vicios del consentimiento. El error consiste en hacerle creer a esa persona que se está casando con esta persona, pero realmente se está casando con otra. Hay error en cuanto a la persona, ¿cierto? Y consentimiento. Fuerza cuando le está diciendo, es que si no te casas, mira lo que te va a pasar. Está ejerciendo una presión, o está obligando a esa persona a contraer un matrimonio que él no desea. ¿Ya? Entonces, perdona ahí, eso está muy bueno. Muchas mujeres son engañadas por la parte económica, aprovechándose o de la pobreza mental o de la situación económica. Y eso se ve mucho.
Y se dejan deslumbrar. Y se dejan deslumbrar. Primero, por el cargo. Y segundo, por ese dinero. O sea, entonces, hoy se le está haciendo un seguimiento y muy bueno, televidentes, que ustedes nos van a llamar. Y es al dejarse deslumbrar, porque también yo conozco mucha gente en unos cargos impresionantes y con más deudas que el de la tienda, pero deslumbran y esas damas son, no, es que mijo, usted sí cogió un buen partido. Cuando se nota y se puede comprobar que fue un engaño, porque también los hay, usted como abogado y entendido de la materia, un proceso de eso se puede llevar ante las autoridades. Sí, lógicamente que se puede demandar el divorcio, ¿cierto? Para Sí, que prácticamente el divorcio termina con el matrimonio, que es una forma de extinguir el matrimonio. Y lo otro que se podría, pensaría yo, que es demandar la nulidad. ¿Por qué? Porque ahí Sí, esa persona señor. actuó bajo el error. Sí, señor. Fue engañado. Pero entonces, doctor, Jessica, yo decía ayer en una charla que nosotros, en cuanto a muchos países, de todas formas, hay muchas leyes que también están luchando por esos derechos humanos. Ya no hay como pasó anteriormente. Era yo un niño ayer y obligaban al hombre a casarse, lo que dijo el doctor. Un embarazo le tiene que casar. Todo eso ha caído. Y mire lo que usted acaba de decir. Lo digo porque cuando nos llamen les voy a contar, y me localizan aquí en la Inspección de Policía de Barrio Nuevo, abogados tan duchos en el tema que han defendido, o sea, han demandado lo que usted acaba de decir, una nulidad, porque fue engañada. Yo he visto hombres con un carro constantemente y era el patrón, él era el que lo lavaba. Y tarjetas de crédito, las que quieras. Y cargos que usted hágame el favor. Ahí se actúa por error, porque fui engañado, mi propia fe, ¿cierto? Es correcto. Mejor dicho, pues los que somos solteros estamos ahí, mejor dicho, qué rico, y hacer no le sacaré nunca el cuerpo al matrimonio, pero mire qué bonito uno saber hacia dónde va, antes que el vestido y los zapatos. No, ¿cierto? Sí. En el almacén me aconsejan, esto es lo que mejor le sale, y en la separación, ¿qué le sale a uno? ¿O me parece, Jessica? No, ¿cierto? Si acaso la ropita. La ropita. Doctor, qué bueno cuando Jessica habla sobre la unión marital de hecho, unión libre, pero ahí nacen preguntas y preguntas. ¿Qué hay de cierto que una unión libre o unión marital de hecho de 2 años en adelante se constituye? La sacaste del estadio. ¿Cierto? Bueno, la unión marital, de hecho, como le decía, tiene consagración constitucional y se puede decir que se equipara al matrimonio en sus efectos, pero es necesario constituirla, y para constituir la unión marital, de hecho, se puede hacer inicialmente mediante escritura pública en notaría. Los dos compañeros permanentes, como se les denomina a los contrayentes o a las 2 personas, van a la notaría y levantan una escritura pública donde dejan constancia de que ellos tienen una unión marital de hecho. Y es legal. Legal. Para efectos legal. civiles. Sí, claro. Y ya está generando efectos civiles porque Claro. a partir de los 2 años, como usted bien lo mencionaba, ya se puede hablar dentro de esa unión marital de hecho de una sociedad patrimonial. E incluso, amables televidentes, y a ustedes, doctor Julio Antonio Bando y Jessica, lo digo porque es que estoy trabajando muy de lleno con muchos abogados y con mucha ley, lo que pasó en la comisaría de familia toda esta semana. Es más adelante hablaremos de la violencia intrafamiliar, las causales que genera. Las autoridades en este momento, así como la violencia intrafamiliar, no solamente que la con los morados, psicológica, económica, ¿cierto? Y resulta que hay abogados ya especializados en todo eso, que incluso con esas causales, chao. Sí. Porque es que, mejor dicho, no sabemos qué hacer en los despachos. Parece una oficina del CISBEN, donde la gente hace fila, donde entra el uno, sale el otro. Y quiero contarles así, grosso modo, cómo unas damas esta semana fueron donde nosotros, y ahí mismo disparamos las alarmas,
porque no aguantan más la situación por una libra de panela, por la parte económica. ¿Y qué decir de los niños? Porque es que hay una manipulación. Es que mi niño o mi niña, y dijo la doctora, un saludo muy especial para ella, la doctora Marta, digo, no, es que es muy sencillo. Yo no puedo permitir que usted me salga a mí. Yo lo viví antier, lo hicimos, pues cierto, y que me salga a mí con que por los niños va a seguir en esa violencia. Hagamos una cuestión. Me les llevo a los niños y si ustedes quieren se matan. No los estoy mandando a que me maten. Pero primero los niños, segundo los niños y tercero los niños. Pero si usted, entonces la mamá, una de las mamás, porque nos tocaron 3 casos seguidos, dijo, yo más bien me responsabilizo a que él saque la ropa. Usted me da a mí esa orden de desalojo. Un desalojo provisional mientras que organizan la parte de la casa. Sí. Y usted quédese con los niños. Ahí sí. Ella después de que terminó de llorar dijo, sí, entonces yo me quedo con los niños y ustedes me amparan. ¿Por qué estoy haciendo énfasis tanto en esto? Porque mire que usted ha tocado cantidad. O sea, que el que no se separa, pues, es porque no quiere. Porque mire todo lo que hay. ¿Cierto, doctor? Sí, correcto. ¿Qué otra pregunta usted que la está sacando? Vamos uno a uno, porque yo también ya la saqué del estadio, dijo usted. No, quiero preguntar cuáles son las consecuencias que trae tanto el matrimonio católico como el civil. Consecuencias. Bueno, sí, esa es otra palabra, otro tema muy importante. El primero, a ver, resulta que para los contrayentes la primera consecuencia que les va a traer es que les va a cambiar el estado civil. Pasa de ser soltero y soltera a ser casados. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Cuántos estados civiles hay en Colombia? No, pues básicamente, en mi humilde opinión, yo considero que hay solamente 2, solteros y casados. Es que eso contempla soltero o casado, frío o caliente. Sí. ¿Cierto? Es correcto. O sea, el estado civil solamente se denomina ahí. Cuando yo digo vivo en unión libre, unión marital de hecho, ese no es un estado civil. Sí. Qué buena pregunta. No es un estado civil. La unión marital de hecho no es un estado civil. Eso. La consecuencia de la unión marital de hecho sí, porque ya equipara a casado. Sí. Yo estoy dentro de un matrimonio religioso, estoy casado. Si estoy en un matrimonio, perdón, sí, señor, sí. civil, mi estado civil es casado. Y si estoy en una unión marital de hecho, soy compañero permanente y se asimila al casado. Bueno, Jessica, ¿qué tal si entonces usted nos manda, nos envía y nos ponemos a ver sus mensajes? Claro que sí, entonces vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Quique, acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire.
Sigue nulidad Bueno, y disolución. amables televidentes de Teleboyacá, un saludo muy especial a toda la gente que nos ve. Ya estamos iniciando Convivencia Ciudadana, donde la gente plantea sus inquietudes y nosotros somos los encargados de acercarlos a una buena solución, ¿no? Es verdad, Byron. Convivencia Ciudadana está para eso, para ayudarles a todos los televidentes y por supuesto oyentes, porque saben que el Minuto de Dios estamos también en Convivencia Ciudadana, 1230M, todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Es verdad. Redes sociales. Sí, en Facebook nos encuentran como Convivencia Ciudadana Teleboyacá y en YouTube Convivencia Ciudadana Teleboyacá. Me dice el coordinador de nosotros, que es una persona muy amable como nuestro camarógrafo, me dice que él quiere una asesoría porque ya lo está pensando, más bien, porque con el tema de hoy como que lo pone a uno a pensar, ¿cierto? En ese contrato que estamos hablando. Para quienes acaban de llegar a nuestra sintonía, estamos en Convivencia Ciudadana hablando del matrimonio, sobre el matrimonio, y hay muchas cosas que se desprenden. Entonces, si vamos a hablar después de esas consecuencias, se habla de una nulidad también, de una nulidad. ¿En qué casos se permite o se acepta o más bien se aprueba una nulidad en un matrimonio? Bueno, el tema de las nulidades, pues básicamente hace referencia, y es una relación de puntos que se podría decir que son muy concretos. Esa nulidad consiste en un hecho que afecta la validez del matrimonio. ¿Sí? ¿Y en qué puede consistir? Ese hecho exige que sea anterior a la celebración. Ese hecho va a afectar esa validez de ese matrimonio. Y hace referencia con la primera causal de nulidad, es cuando no se ha celebrado ante el juez y con los testigos competentes. Como usted tocaba ahora de pronto el tema que se hizo ante un notario que no era notario. Sí. ¿Sí? Entonces se podría decir que esa nulidad hace referencia a que se celebra ante un juez o un notario y sin los testigos competentes. Ahí esa sería una causal de nulidad de un matrimonio. nulidad del contrato, del matrimonio. Hoy por hoy, como está la situación, yo les estaba hablando de una violencia intrafamiliar y se han logrado la nulidad. Se ha logrado la nulidad y ustedes saben que hay varias causales en cuanto a la violencia intrafamiliar, y yo quiero ser claro siempre el 100%. Violencia intrafamiliar no es que me pegó, solamente me pegó, es que la gente considera que la violencia son golpes nomás. Ya la Fiscalía General de la Nación, felicitarla públicamente, porque todos esos mensajes institucionales, todo lo que ellos están emitiendo en televisión y por radio, es cierto, esta semana lo comprobamos. Entonces una nulidad es cuando yo ya no me aguanto más. Imagínense que hemos tenido personas obsesivas donde las tienen psicológicamente, que uno les dice despierte, pero cuando tienen la oportunidad, porque en las comisarías de familia y en las fiscalías hay sociólogos, psicólogos, y toda esta gente los puede atender a ustedes, y donde comprueban precisamente que esa es una de las causales. Y hoy en día esto de la mujer, la defensoría de la mujer, todo, mejor dicho, Colombia ha cambiado mucho, se viene reforzando bastante. Yo diría que es que simplemente es, ojo que no voy a crear que aquí en adelante se separen y mañana pues, o pasado mañana tengan que decir, es que yo promoví, no. Lo que pasa es que es muy claro. Hace unos años, no hace mucho, pero hace unos años, nosotros, yo trabajé en un organismo armado de civil, deteníamos a una persona, un hombre, por decir algo, porque era violencia intrafamiliar, se tiraban el uno al otro. Hoy en día ya las mujeres ya preparan clases de boxeo y todo, porque con lo que encuentren. Pero resulta que nos llevamos el hombre y a las 2 horas la mujer estaba ahí al frente de nuestras instalaciones con la sopita. ¿Recuerdan los portas? La sopa en un lado, el arroz en otro, pobrecito. En estos cambios que la ley ha surgido, dice incluso que si usted ya va a denunciar, ya la denuncia no se puede retirar. No se puede desistir de la Ya no. Sí, porque se estaba cogiendo esto como un Es un juego. delito que no es desistible. Que no es desistible, ¿cierto, doctor? Es correcto. Entonces, nulidad. Más nulidad. Por ejemplo, casos
donde se compruebe la mujer, pues lo tengo casos aquí cerca. El hombre era muy hombre, pero resultó que con hijos y todo ya no era tan hombre. Hay que hablarlo. A mí me gusta que hablemos así, ¿es verdad o no? Sí, es correcto. ¿Cierto? Sí. Un saludo muy especial a mi amiga y que siga creyendo en los hombres, porque ella me dice, no, el mío era tan hombre, y resultó que no era tan hombre. Hubo pruebas. Sí. Y resulta que nulidad total. Eso es una causal también. Es una causal también, sí. Otra causal es cuando se contrae matrimonio entre dos personas que comúnmente se puede decir que es de la misma familia, sí, pero legalmente hace referencia a que están en el primer grado de la línea de consanguinidad. Ahí hay una nulidad. Así ellos estén de acuerdo. Así está. Claro, es que la ley tiene que ser ahí perfecta, claro, es que no es lo que yo quiera. Claro, tiene que haber un control. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de la nulidad a la disolución de un matrimonio? Bueno, la nulidad es por un hecho anterior, como les decía inicialmente, anterior a la celebración del matrimonio. Y la nulidad se declara básicamente por las autoridades religiosas. Es decir, a la ley civil no le interesa declarar la nulidad, es a la religión por en la cual se contrajo ese matrimonio religioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a ellos les interesa es acabar con ese vínculo matrimonial, ¿ya? Al derecho civil no le interesa acabar con ese vínculo matrimonial, sino regular los efectos civiles de ese vínculo matrimonial. La sacó usted del estadio, porque mire la diferencia tan grande. Al derecho civil le interesa es que después de haber convivido de una u otra manera, vamos a hablar y vamos a continuar ahora cuando entremos de mensajes institucionales, ahora cuando entremos de los bienes, ¿cierto? Los hijos, lo que nació, lo que quedó de esa unión. Es que la pregunta que me hiciste con referencia a las consecuencias me la hizo Jessica. Además de que cambia el estado civil, la segunda consecuencia que surge es la sociedad conyugal. Entonces ahí es donde aparecen los bienes. Pero ¿qué va a pasar con esos bienes cuando se disuelve el matrimonio? ¿Ya? Es lo que vamos a hablar más adelante. Claro. Y la otra consecuencia, la tercera, que debería ser, que mejor es la segunda, es con los hijos. Porque uno de los fines del matrimonio, recuerden que es procrear. Cuando el matrimonio se consuma y se procrean hijos, esa es una obligación que, independientemente de que el matrimonio se liquide o no se liquide, es una obligación que no se extingue frente a los hijos. Sí, señor. Atendimos otro caso, y esto es de interés general, donde el hombre, la mancita paloma, va y habla donde nosotros, la pone por el suelo a ella, pero por aquí lo escuchamos a él, yo cojo el teléfono y la llamo a ella, para nosotros poder remitir. Y ella sabe, y lo que estamos diciendo es tan cierto, eso fue esta semana, y encontramos que el culpable era él. Entonces nosotros remitimos allá, remitimos a los compañeros de la comisaría de familia y encontramos que era él el que tenía unos enredos con su anterior matrimonio. Y resulta que él ya había hecho unos efectos por ahí, al escondido, y se iba a quedar con el dinero. O sea, para dejar a esta muchacha con que estaba viviendo, para dejarla por fuera. Y mentiroso pues ese, y yo creo que el concurso lo ganó. Pero gracias y felicitaciones a las autoridades cuando empiezan precisamente en esta parte civil que usted está hablando, doctor, es precisamente mucho cuidado, es que usted no tiene porque que los amigos le habían dicho a él y que en la empresa donde él trabaja le dijeron es que usted no tiene que darle nada a ella, o sea, a la actual mujer. No, eso sí es mentira, hágalo a sus amigos que vengan acá. Mire hasta dónde llega la parte civil. Y muy bueno, y resáltelo, doctor, lo que dice el derecho civil. Ustedes con su religión allá, ¿cierto? ¿Es verdad o no? Es correcto, sí. Vea que la iglesia o la religión por la cual se casó esa pareja, lo único que va a regular es el vínculo matrimonial, ¿ya? ¿Sí?
es lo que regula, pero no se mete nada en lo que tiene que ver con las consecuencias del matrimonio o de la disolución del matrimonio, como son los bienes y los hijos. ¿Ya? Pero yo quisiera que iniciemos una vez hablando sobre esos bienes. Y al contrario, la ley civil no se mete en nada lo que tenga que ver con el vínculo matrimonial, sino con los efectos civiles de ese matrimonio. Claro, empezando que yo le hago una pregunta así suelta. En estos días vi una dama, dos damas, ya ni usan el anillo. Al derecho civil eso no le interesa. El anillo. No. Eso es un ritual, pertenece independientemente, ¿cierto? Correcto. Que viva el derecho civil, amables televidentes. Porque ese derecho civil es el que dijo, aterricemos y nosotros no dejamos que le violen sus derechos, ¿cierto? Es correcto, sí. Algo más, Jessica. No, entonces queda claro que la nulidad es de las autoridades religiosas y la disolución del matrimonio es de los civiles. Correcto. Sí. Pero para hacer más claridad, aunque, es decir, la parte de la nulidad tiene que ver en sí con el sacramento, ¿sí? Y de la parte religiosa, ¿ya? No se mete nada con lo civil, con la parte del patrimonial o la sociedad conyugal y con lo que tiene que ver con los hijos procreados dentro del matrimonio. Por el otro lado, el derecho civil le interesa es regular los efectos civiles del matrimonio católico, del matrimonio religioso. Regulas esos efectos, pero no se mete nada con el vínculo sacramental, que es el matrimonio. Lo deja intacto. Entonces, cuando se va a casar, yo he ido a muchas partes donde pues veo cómo ofician un matrimonio y no van a lo civil. Salieron con la bendición, el arroz, los maíces, todo lo que tiran, pero resulta que no fueron a ninguna notaría. De ahí en adelante dejaron eso así. ¿Qué pasa? Ese matrimonio no está registrado, por lo tanto no es un matrimonio que exista, no es válido. ¿Por qué? Porque ahí vienen los requisitos de validez del matrimonio. Uno de los requisitos de validez del matrimonio es la solemnidad. Y esta solemnidad hace referencia no a la boda en sí, sino al hecho de que se lleve a un documento y se registre en notaría, como es el registro civil. Bueno, vienen los bienes. Resulta que muchas parejas se casaron sin nada y se separaron sin nada, no adquirieron ni un colchón, porque eso se acabó en medio de eso. La gente dice, es que como nosotros no teníamos nada, pues no tuvimos que ir. Atención con eso, doctor y Jessica, que es muy bueno que aclaremos. De todas formas se tiene que liquidar, ¿cierto? Pues en efecto vamos a hablar de bienes. No es que nosotros no teníamos, sino que unas cositas ahí que no valen la pena. Lo necesario. Recomendación, de todas formas, si ya no están conviviendo, si usted no es de palabra, así como lo adquirieron bajo unos requisitos, también hay unas formalidades que hay que cumplir, ¿ok? Sí, es correcto. Bueno, con referencia a esa consecuencia que nosotros llamamos sociedad conyugal en el matrimonio, sea civil o religioso, y sociedad patrimonial si es unión marital de hecho. ¿Qué pasa? Surge desde el momento en que la pareja, los cónyuges, que son los que dirigen la sociedad, los compañeros permanentes, empiezan a adquirir una serie de bienes. Pero bienes es un concepto muy amplio. Tenemos que distinguir lo que son bienes muebles y lo que son bienes inmuebles. ¿Cuáles son los bienes muebles? Pues los bienes muebles son aquellos que se pueden mover de un lado a otro. Por ejemplo, la alcoba, la sala, el comedor, la lavadora, la nevera, el televisor, todo lo que la pareja fue adquiriendo durante la vigencia de la sociedad conyugal. Todo eso entra a ese patrimonio, pero son bienes muebles. Son bienes que se pueden adquirir en el comercio y se llevan al hogar, pero son de los dos porque fueron adquiridos durante la sociedad conyugal. Así sea uno solo el que trabaje, que normalmente es el esposo.
también la esposa tiene derecho sobre esos bienes. Claro, claro. Vamos. Porque es que hay gente que dice, qué bueno eso ahí. Es como, yo lo conseguí todo. Yo lo ¿En qué compré. momento yo lo compré? Ah, listo. Por eso es que es muy bueno como la ley ampara este tipo de contratos, ¿cierto? Mejor dicho, ni qué decir. Yo creo que allá los televidentes están diciendo mejor. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos para seguir hablando sobre el matrimonio. Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago bien. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Sí, que acompáñeme ¿A dónde? a reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Bueno, continuamos con Convivencia Ciudadana, es decir, que queda claro, me decía extra cámaras Jessica que el matrimonio es muy lindo, es verdad, nadie ha dicho que no. Lo que estamos haciendo énfasis es con las autoridades, con los derechos constitucionales, es que un matrimonio primero que todo es lindo, yo quiero ser enfático, desde el alma, desde un ser supremo, desde un verdadero amor, pero vienen unos intereses económicos. Tienen unos intereses que por eso es que yo aplaudo el derecho civil, porque si no entonces cualquier persona se casa con esa intencionalidad y como dicen en algunas ocasiones, coloquialmente, le voy a dar la vuelta. Entonces, el ritual como tal y todo eso nosotros no, yo soy como que más civil que eso porque no nos metemos en, puede ser, hay rituales en muchas partes, en una poseta, en un agua, como sea, y la ley no se mete en ese sentido. Lo que estamos hablando para todos los televidentes es hasta dónde las leyes vienen cambiando. Y me surge de miles preguntas una pregunta. Cuando las personas se van a separar, hay quien, hombre o mujer, pasa ese bien o dice que ya no tiene nada porque un hermano o un amigo lo compró, o sea, hacen el chanchullo, como decimos los antioqueños. Doctor, hay mujeres que han quedado botadas, o hombres que han quedado botados, por esa clave que ellos utilizan. Esto va como de mal en peor y yo me invento un documento donde ya esto no es mío, es que esto no es mío, yo no soy el propietario. Si eso lo detecta la ley, eso se puede mandar. Bueno, es una pregunta importante. Perdóneme, yo retomo lo siguiente. Recordemos que unos bienes son muebles y otros son inmuebles. Los inmuebles están sometidos a registro, ¿cierto? Los bienes muebles, pues se podría decir fácilmente, se podría disponer de ellos y transferir el dominio, o mejor, vender, para que me entiendan, vendérselo a un tercero, ¿cierto? Bueno, los bienes inmuebles también se puede vender, pero si son de la sociedad conyugal, ¿cierto?
cualquiera de los dos cónyuges, en el evento de que se vaya a liquidar se vaya a disolver el matrimonio, ¿cierto? La sociedad conyugal que nació tuvo sus bienes, pero llegó al punto en que se tiene que liquidar, ¿cierto? ¿Por qué se tiene que liquidar? Porque las partes se van a divorciar. Entonces, el cónyuge puede demandar el divorcio si hay bienes inmuebles, le dice al juez para que se registre la medida en el folio de registro del inmueble. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que ese inmueble que es de la sociedad conyugal, al registrarse la medida, al registrarse la demanda de divorcio, el que lo vaya a comprar va a decir: un momentico, yo no le puedo comprar ese inmueble porque este inmueble está en un proceso judicial. Antes de terminar, la palabra afectación familiar. Afectación familiar. Vienen los bienes y resulta que el hombre tiene enredos. En este caso, un ejemplo. Pero la dama adquiere un vehículo, un avión, pues. Listo. ¿Cómo hace para que de pronto, mientras que él soluciona sus cosas, qué es afectación familiar? Donde pueda al menos que haya una garantía, una medida, donde no le pueda afectar y por el hecho de le vaya con el otro problema que tiene su cónyuge. Esta está establecido por una ley, la afectación a vivienda familiar o a la afectación familiar. Son dos temas muy parecidos, pero van con el mismo, cumplen prácticamente el mismo objetivo. Y toca más que todo con los bienes inmuebles, es decir, con el fin de proteger a una familia, en el sentido de que en cualquier momento esta familia se insolventa, no tiene recursos para pagar, no tiene apenas para comprar alimentos y para lo necesario. Ese inmueble que es de la sociedad conyugal se puede afectar a vivienda familiar. La afectación de vivienda familiar consiste en que ese bien va a ser inembargable. Es decir, que en el evento de que los cónyuges sean demandados ante la jurisdicción por alguna deuda insoluta, es decir, que no hayan pagado, ese bien inmueble que está afectado a vivienda familiar no puede ser embargado y rematado para pagar esa deuda de la sociedad. Si no es un inmueble, sino que es un carro, ¿cómo se hace para proteger a esa persona que no tiene ni arte ni parte para que no le vayan a embargar el carro? ¿Me hago entender? Bueno, lo que pasa es que ya estos bienes muebles que están sometidos a registro, como son los vehículos y las aeronaves, ya no están protegidos por esa ley de patrimonio familiar. Pues únicamente para los bienes muebles y se constituye en un juzgado. Por eso, o sea que entonces no se puede, ¿qué vas a decir, Jessy? No, te iba a preguntar que para hacer la afectación familiar de un inmueble, se necesita que los dos cónyuges vayan a hacer este requerimiento. Es correcto, los dos cónyuges deben ir a constituir la afectación a vivienda familiar o a patrimonio familiar, cualquiera de las dos lo pueden hacer. Pero con referencia a los bienes inmuebles, a los bienes muebles no procede esa afectación. No sé si me hago entender hasta ahí. Sí, vea, yo tengo 2-3 niños y yo más bien quiero protegerlos a ellos por de pronto los inconvenientes que mi pareja y yo tenemos, y los niños son sagrados, pero yo definitivamente está a nombre mío, el vehículo. Yo puedo causar una afectación familiar y que los dueños de ese carro sean los niños, para que nadie me los toque, y es lo único que tengo. Bueno, normalmente cuando la pareja se va a divorciar, lo puede hacer por dos vías, ya que estamos hablando de la disolución de la sociedad conyugal. Lo puede hacer por trámite notarial, que es de común acuerdo, sí. Y en ese divorcio, que es uno de los puntos
cada uno van a acordar cada uno que no van a no van a convivir conjuntamente, sino residencia separada, no se van a generar alimentos, obligación de alimentos del uno con otro, pero frente a los hijos van a tener que celebrar un acuerdo. Y allí interviene el Ministerio Público y el Defensor de Familia, con el fin de que se protejan los derechos de los menores que prevalecen sobre los derechos de los demás. Es un derecho prevalente. Muy bien. ¿Cómo le parece, pues, Jessica, hoy esta cátedra? No, espectacular esta charla del día de hoy, espectacular. Bueno, ahí en lo que hemos podido entender, y ya pues dándole conclusión al programa, es hasta donde, de todas formas, la ley lo primero que hace es asegurar los niños. Porque incluso le cuento algo, me han tocado casos muy claros, muy concisos. Esta pareja se quisieron mucho, ya no, pero la casa era del suegro de ella. Entonces, mientras que se querían, el suegro los dejó vivir ahí. Eso lo vivimos en nuestra inspección porque a nosotros nos corresponden la restitución de bienes inmuebles, que son los despachos comisorios. Resulta que la muchacha le tiene 2 niños a él. Entonces ya él, el suegro, dice, es que la casa es mía y se me van. Pero resulta que es que, claro, el señor tirando para el lado de él, la deja con las manos arriba. Se hace la restitución del inmueble, va al juzgado, el juzgado nos ordena a nosotros, pero resulta que ella va donde la personería la representa y se dicta una medida de otro juez por el mero hecho de los 2 niños y se suspende la diligencia. ¿Me hice entender? Hasta dónde la ley protege a los niños y no queda esa mamá con esos niños volando. Y un juez garantiza sus derechos. Mejor dicho, en otros programas vamos a tener que seguir hablando porque esto da mucho de qué hablar, doctor. Sí, es un tema bastante interesante. Doctor, muchas gracias, doctor Julio Antonio Bando Sánchez. Mejor dicho, agradecerle porque usted siempre abre, continúa y cierra los programas en el fin de año, si Dios nos permite. Bueno, muchas gracias por la invitación, Byron. Y Jessica, muy amables. También a nuestros amigos aquí de Teleboyacá. Bueno, Jessica, gracias y el compromiso es que estés con nosotros todo el año, Dios mediante. Por supuesto, Byron, vamos a estar al frente del cañón acá en Teleboyacá, en Convivencia Ciudadana. Muchísimas gracias a ti por permitirme compartir este espacio. Bueno, entonces decirles, soy Byron Mejía Cardona, muchas gracias a todos ustedes y agradecerle a Andrés Felipe Jiménez, nuestro coordinador, y a Jairo Gutiérrez, nuestro camarógrafo. Muchas gracias y estamos en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.